Ok. Esperen un segundo, ya casi. Ya. Bueno, buenos días. El día de hoy les vamos a presentar nuestra presentación acerca de las cadenas musculares. El grupo está conformado por Paula Daniela Jaime Zuluaga, María Alejandra Serrano y quien les habla Miguel Ángel Vega. Entonces, bueno, vamos a comenzar con qué son las cadenas musculares. Las cadenas musculares se refiere al término de que el cuerpo no trabaja, digamos lo que particularmente con músculos, o sea, los músculos están interconectados y eso es lo que genera ciertas cadenas y lo que genera los distintos tipos de cadena que podremos ver más adelante. Ok, las cadenas musculares, pues, como ya lo habían dicho, entonces son un circuito en continuidad, que pues lo que hacen es que un músculo se conecte con otro para poder realizar un movimiento. Las cadenas existen de varios tipos, entonces se presentan en un eje vertical, como lo son la posteromedial, la anteromedial y posteroanterior y anteroposterior. Y en un eje horizontal ya sería posterolateral y anterolateral. Estas cadenas musculares nos proporcionan una estabilidad y una postura. Su eje principal pues es compuesto del equilibrio y del confort. Estas funcionan para que la persona pueda mantener el equilibrio, ya que pues por la fuerza de gravedad no se podría dar como tal. Y aseguran, pues como ya lo había dicho, que se mantenga un equilibrio adaptando la gravedad a esta. Entonces aquí vamos a hablar de los tipos de cadena. Existen 6 tipos de cadenas musculares, las cuales se dividen en eje vertical y en eje horizontal, como lo dijo mi compañera. Aquí vamos a hablar de la cadena posteromedial. Bueno. Bueno. Ok, continúo yo. La cadena posteromedial, esta se encarga de cuando el ser humano está bípedo, o sea, de pie, y es dominante en el sector izquierdo del cuerpo. En el miembro inferior está, pues, digamos que por el flexor corto de los dedos, por el cuadrado plantar, por el flexor largo de los dedos, el sóleo, el popliteo, el semitendinoso, el semimembranoso y fibras profundas del glúteo mayor. Esto hablando acerca de los músculos que intervienen en esta cadena. En el tronco podemos encontrar, por ejemplo, el espinoso, el iliocostal, el longuísimo, el trapecio, la porción ascendente y dorsal ancho en su porción más horizontal. Aquí vamos a hablar de la cadena anteromedial. Esta pues es la AM. Esta se ocupa de la estabilidad en las bases corporales, como la pelvis, el tórax y el pie, para que éste pueda realizar una función y pues denomina la parte derecha. Su actividad genera un patrón flexor, especialmente en un plano sagital. Tenemos la mandíbula, tenemos una posición fetal, tenemos la columna cervical, las rodillas, el fémur, el recto, los oblicuos, los pectorales, el triángulo del esternón, también tenemos los escalenos, los aductores y los intercostales medios. En la cadena PAAP. Encontramos En la cadena PAP, entonces ya encontramos
que es una cadena postero-anterior y una antero-posterior. Es una combinación entre las dos últimas que ya explicamos. Y se da en un cuadro lumbar donde se consideran los músculos mixtos de la cadena anterior, de la cadena postero-anterior y la cadena antero-posterior. Pues como tal, no es una cadena, sino como la unión de las dos cadenas anteriores formando un encadenamiento de tensión miofacial que surge de la competición de exceso en exceso entre ambas. Esta cadena también nos ayuda al equilibrio en la marcha, buscando que los centros de gravedad queden alineados y que la resistencia en la columna nos dé la estabilidad. Los músculos allí implicados, más que todo, son el psoas, los escalenos, los cuádriceps y los extensores de los dedos, que son los que nos van a permitir como tal el equilibrio en la marcha. Aquí vamos a hablar de la cadena anteroposterior, la AP. Esta mantiene la alternancia entre una cadena y otra formada por la musculatura equilibradora del cuerpo. Bueno, aquí la composición anatómica del miembro inferior están el ilíaco, el recto femoral, el vasto interno, el crural, el extensor largo de los dedos, el extensor largo del dedo gordo, de los cortos, extensor corto de los dedos y el extensor corto del dedo largo. También tenemos en el miembro superior el pectoral menor, el coracobraquial, la cabeza corta del bíceps, la cabeza medial del tríceps, también tenemos el extensor del meñique, extensor largo del pulgar y extensor del índice. Aquí está una imagen donde podemos apreciar el PAP y los movimientos o la cadena. En la cadena posterolateral, en la PL, es una cadena de apertura. En la mayoría de las regiones corporales se realiza ABD y rotación externa. Los movimientos de apertura hacia el medio y de alejar. Digamos, en este caso se puede alejar las manos del tronco. También está formada por el trapecio, el deltoides, el tríceps, el oblicuo externo, el serrato, el piramidal y el vasto lateral. Esta se denomina que va hacia su izquierda y su activación genera un patrón extensor. También tenemos la cadena anterolateral, que es la AL, esta es una cadena de cierre. En la mayoría de las regiones corporales se da ADD y la rotación interna, movimientos de acercar las cosas, llevarlas hacia el cuerpo. En este caso es el cierre corporal y está formada por la pronación clavicular, el esternocleidomastoideo, la porción clavicular, el bíceps, el flexor del carpo, el dorsal ancho, el oblicuo interno, el glúteo mayor y pues esta se denomina hacia la derecha. Su actividad genera un patrón flexor. La cadena de apertura en el PL también es extensor y en el cierre de cadena en la AL anterolateral es perdón, sí, es en flexor. Listo, entonces para poder... ABD de hombros en menos 180 grados. Para poder hablar ya como tal de estas cadenas musculares en la cotidianidad o en la vida el día a día, entonces nosotros quisimos hacer el ejemplo con una abducción de hombro a 180 grados. Como se puede ver en la imagen
anatómica muscular. Una abducción es la separación de las partes distales de la parte medial. Entonces, lo que hizo el compañero fue separar sus brazos a 180 grados de su línea media. Bueno, no, como viene en una cadena, en la cadena posterolateral, los músculos involucrados en este movimiento, en esta cadena, entonces son los agonistas, encontramos el bíceps braquial, el trapecio y el serrato mayor. Los antagonistas, las fibras del deltoides posterior y el pectoral mayor. En el sinergista encontramos el subescapular y bíceps braquial de porción larga y corta. El movimiento que realizan en esta abducción es un deslizamiento o un giro, ya que se da a mayor de 60 grados. Y las articulaciones que actúan en el movimiento, que se ven involucradas como tal, es la columna vertebral, el esternocostoclavicular, la cromioclavicular y la subdeltoidea. Estas son las que se ejecutan al momento de hacer la abducción de hombro a 180 grados. Entonces, para terminar, cabe aclarar que pues, en el movimiento que nosotros escogimos se ve representada una cadena de músculos de tipo PL y como tal, pues es una cadena de apertura, una cadena muscular de apertura de miembro superior. Bueno, como en el pectoral mayor, encontramos, este es un músculo antagonista, encontramos que el origen se da en la mitad medial de la clavícula, en todo el esternón y la cara anterior de las primeras 9 costillas. La inserción es la cresta de la tuberosidad mayor y su función es rotación interna, ABD y flexión del hombro. La inervación cuenta con los nervios pectorales medial y lateral. Por el otro lado, en los músculos agonistas, el bíceps se origina en la porción corta o la apófisis coracoide de la escápula y la porción larga del bíceps en la tuberosidad supraglenoidea. Se va a insertar en la tuberosidad del radio y está inervado. ¿Me escuchan? Bueno, entonces en el bíceps braquial cuenta con el origen de la cabeza corta, la apófisis coracoide y la cabeza larga en el tubérculo supraglanoideo. Su inserción es en el tendón distal de la tuberosidad del radio y su función es el flexor del antebrazo del antebrazo sobre el brazo. Su inervación es el nervio
músculo cutáneo. En el trapecio encontramos que es está en la apófisis, el origen está en la apófisis de las vértebras apicales y torácicas. En la inserción encontramos la espina de la escápula en el extremo lateral de la clavícula. La función es la rotación de la escápula, la, dis- la depresión de la escápula y la ABD de 90 y 180 grados del brazo con ayuda del serrato anterior. Y la inervación es del nervio del 11 par craneal. Es un nervio accesorio. Todos estos son los músculos pues, que hacen que se realice la abducción de hombro. Muchísimas gracias.